En este vídeo vamos a analizar los diferentes tipos de sombras que existen en las luces de Blender. Para verlo mejor, lo ideal es contar con un plano. Vamos a generar un plano a partir de esta caja, escalándola mucho en Z y escalándola bastante en X y en Y. Y encima colocaremos un objeto mallado, como por ejemplo un mono. Vamos a rotarlo y colocarlo para que se encuentre de pie encima del plano. Y para ver de manera óptima las sombras, vamos a contar con un foco de tipo Spot. Seleccionaremos la luz puntual que se crea por defecto en Blender y en el grupo de parámetros de luces cambiaremos la luz por un Spot. Podemos comprobar que la luz por defecto de Blender produce sombras de tipo Ray Trace. El tipo de sombras podemos comprobarlo en este grupo de parámetros llamado Shadow. Básicamente hay tres tipos de sombras dentro de Blender. No Shadow, que no proyecta ninguna sombra. Por razones de fotorrealismo no recomiendo usar sombra en ningún caso. Hay que reconocer que de todas formas no calcular la sombra hace que el render vaya mucho más rápido que sí calcular la sombra. En casos extremos, en los que necesitemos un aumento en la velocidad del render, podemos, en ciertas luces, desactivar las sombras. Las dos opciones a continuación sí que proyectan sombras, Buffer Shadow y Ray Shadow, pero las proyectan de manera diferente. Buffer Shadow, en primer lugar, genera lo que conocemos como un mapa de sombras. Convierte una sombra a un mapa de texturas y la proyecta sobre los objetos. Si pulsamos F12, comprobaremos cómo la característica principal del mapa de sombras es estar ligeramente difuminado. Esto se contrapone a la sombra de tipo Ray Shadow. Vamos a activar Ray Shadow pinchando en este botón y si volvemos a renderizar, comprobaremos cómo la sombra Ray Shadow es mucho más perfilada que la sombra Buffer Shadow. El algoritmo de Buffer Shadow se basa en el uso de RAM, mientras que el algoritmo de Ray Shadow se basa en el uso de procesador. Así que uno de los primeros criterios para definir qué tipo de sombra nos interesa más es averiguar en qué sobresale nuestro ordenador, si tenemos más RAM que procesador o tenemos más procesador que RAM. Además, dentro de Buffer Shadow podemos encontrar cuatro tipos de sombras, donde tenemos la sombra clásica, vemos que puede cometer algún fallo. La clásica a medio camino es más precisa. Podemos observar cómo la clásica ha cometido un pequeño fallo en ese punto. En ese punto ha dejado pasar la luz donde no debería. Classic Halfway, vamos a desplegar más para ver el nombre completo. Comete menos fallos, es una sombra de mapas más precisa. Irregular es una sombra más caótica, pero que a la vez queda más realista. Y por último, Deep Shadows es un tipo de sombra especialmente pensado para hacer sombras de área de mucha calidad. Eso sí, solo debemos usar Deep Shadow en aquellos casos donde queramos un acabado de sombra excelente. Prácticamente todos los tipos de sombras se pueden difuminar. Con el parámetro Soft, aumentando el parámetro Soft, aumentaremos el difuminado de la luz. Al difuminar, podemos observar que aparece un efecto, quizás me he pasado, sí. Vamos a poner 20 en el parámetro Soft. Podremos comprobar de esta manera cómo realmente al difuminar lo que está haciendo es duplicar la sombra. Cuando la distancia de suavizado es muy pequeña, este duplicado no se nota. Sin embargo, al hacer la distancia de suavizado más grande, estoy pulsando F12 cada vez para rehacer el render, porque él solo no se rehace, tenemos que rehacerlo a mano. Como decía, al hacer un suavizado más grande, se nota el efecto de la sombra duplicada. Para mitigar ese efecto, podemos subir las muestras en este punto. Samples 3, vamos a subirlo a 12. Subiendo los samples a 12, aumentamos la calidad de esa sombra suave, a la vez que también aumentamos los tiempos de render. Un parámetro muy importante es el size. Voy a bajar los samples a 12 para eliminar ese difuminado y para ver la sombra en su estado natural. Esta es una sombra, esta es una de las muestras individuales de sombras de tipo Shadow Map o de tipo Buffer Shadow. El size marca la calidad de cada muestra individual.
Ahora mismo está a 2880, que es un parámetro de calidad razonablemente aceptable, es más bien alto. Ahora bien, si bajo este parámetro, por ejemplo a 128, me muestra que el mínimo es 512, observaré cómo la sombra aparece bastante dentada y pierde calidad. Cuanto más aumente este parámetro, por ejemplo 1024, más aumentará la calidad de la sombra. Si por ejemplo lo paso a 4096, observaremos que la sombra carece de los dentados que tenía antes. Pero cuidado, porque aumentar el size también puede hacer que gastemos más memoria RAM. Si combinamos un size grande con usar varios samples, por ejemplo 12, podemos usar bastante más memoria. Por tanto, cuidado, porque trabajando con luces, siempre más calidad equivale a usar más recursos del ordenador y equivale también a tiempos de render más elevados. Puede parecer que es un tipo de sombra que únicamente es capaz de hacer sombras duras, sombras muy perfiladas. Esto realmente no es cierto, ya que tenemos aquí en muestreo dos parámetros que son muestras y tamaño de suavidad. Cuando muestras es igual a 1, evidentemente tenemos una sombra muy perfilada. Estamos viendo la sombra Ray Trace en su estado natural. Sin embargo, si aumentamos el parámetro de samples, comprobaremos cómo poco a poco hacemos una sombra de área. Si aumentamos un poco más el parámetro de samples, por ejemplo a 8, y aumentamos el tamaño de la suavidad, observaremos que poco a poco tenemos una sombra suave. El parámetro sampling nos ayuda a definir la calidad de la sombra, mientras que el parámetro soft size nos ayuda a definir el radio de suavizado. Podremos comprobar como si tenemos unos samples muy bajos y un tamaño de suavizado más bien alto, el resultado es descompensado, esto es, el suavizado es alto, pero vemos una especie de granulado. Cuanto más aumentemos el parámetro de suavidad, más tendremos que aumentar el parámetro de muestras y por tanto también aumentará más el tiempo de render. Por ejemplo, si ponemos 16, observaremos como ahora el resultado es mucho más suave, pero al render le cuesta un poco más de calcular. Por regla general, son mucho más precisas las sombras de tipo Ray Trace que las sombras de Buffer Shadow, pero también por regla general, las sombras de tipo Ray Shadow hacen que el render vaya más lento que Buffer Shadow. Podemos ver esta diferencia de calidad en esta zona de la sombra. En Ray Shadow, aquellas zonas de sombra que se encuentran lejos de los objetos que proyectan la sombra están difuminadas, mientras que aquellas sombras que se encuentran cerca de los objetos que proyectan la sombra están más perfiladas. Esto es como debería ser una sombra de área y es como lo hace Ray Shadow. Sin embargo, si ahora nos fijamos y recordamos esta sombra y vamos a repetirla con Buffer Shadow, observaremos una pequeña falta de realismo en esta zona. Buffer Shadow difumina por igual toda la sombra sin preocuparse si la sombra está lejos o está cerca del objeto que la proyecta. Por eso, la cuestión que debemos plantearnos en un momento dado es: Buffer Shadow es menos realista que Ray Shadow. En este caso, lo podemos notar en esta zona de la sombra. Pero ¿cuántas personas hubieran notado este efecto a la primera? Esto es muchas veces lo que nos tenemos que preguntar en infografía 3D. Tenemos que usar los recursos justos para que nuestra imagen se vea lo mejor posible y se calcule también en el menor tiempo posible.